Buen día, tutor. Me presento, mi nombre es Jason Steven Urrego, estudiante de Ingeniería Industrial de la sede de Zipaquirá. Entonces, presento mi documento de identidad y inicio con la exposición de la tarea uno, leyes básicas de circuitos. Entonces, inicio con el primer tema, que es la ley de Ohm, con su fórmula. Para este nos dice que en la ley de Ohm establece una relación entre voltaje, corriente y resistencia, donde se define diferencia del potencial de un elemento. Entonces, como podemos ver aquí, lo que en las fórmulas, como nos lo representa, que voltaje es igual a la corriente por resistencia, es lo mismo que la resistencia es igual a voltaje sobre corriente y corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, tenemos aquí un plano tenemos el valor de del voltaje y el valor pues de nuestra resistencia. Entonces, ¿cómo lo aplicamos para saber la corriente de este circuito? Entonces lo aplicamos según la fórmula, como dice aquí, corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces reemplazamos pues los valores, hacemos aquí toda la operación algebraica y pues esto nos define como 3 miliamperios. Esta ley de Ohm está utilizada para analizar todo tipo de comportamiento de los circuitos de baja complejidad, adicionales de suma importancia de diferencias a las magnitudes físicas que participan en esta ley y saber cómo se establece dentro de las mismas. Continuamos con la siguiente ley de voltaje Kirchhoff. Es un circuito eléctrico que se encuentra cerrado, se le llama malla. En un circuito eléctrico que se encuentra cerrado se le llama malla, en donde la ley de Kirchhoff para voltajes establece que la suma algebraica en los llamados mallas, su valor es cero. Son fuentes de voltaje algunas tensiones y otras en las resistencias que se encuentran en las mallas, el cual los voltajes derivados de esta resistencia son denominados caídas de tensión. Aquí tenemos un circuito y pues con su respectiva fórmula según como lo establece esta ley. Continuamos con la ley de corriente Kirchhoff. Para esta ley se estableció que en la unión de dos o más elementos en un circuito se denomina nodo. Para la unión de dos elementos se le denomina nodo simple, pero hay una derivación de corriente y en donde se tiene, pero no hay una derivación de corriente. Y en donde se tiene tres o más elementos se denomina un nodo principal, en donde sí existe una derivación de corriente. Esta ley se establece que en las intensidades de corriente la suma algebraica de las corrientes es un nodo, es cero. Entonces aquí tenemos al igual nuestra fórmula, como lo establece, pues en la suma algebraica, pues su valor será cero. Continuamos con relación de la resistencia eléctrica, eh, con la relación de la resistencia eléctrica con la temperatura. Para eso nos define que la resistencia eléctrica de un conductor es una propiedad física, el cual indica una posición del conductor para que sea permitido el paso de una corriente eléctrica. La resistencia eléctrica depende de la naturaleza del material y longitud y sección transversal. Su símbolo es la R y su unidad de medida es el ohmio. La resistencia es un conductor eléctrico que varía con la temperatura. Aquí entonces tenemos algunas resistencias específicas de temperatura que pues estas trabajan con una temperatura de 0 °C. Como podemos ver acá está el metal, el oro, cobre, plata, aluminio, tungsteno, níquel, estaño, hierro, plomo y mercurio. Aquí tenemos algunas pues formulaciones como ya están definidas. Pues aquí también quise dejarlas como explicación. Continuamos con nuestra última pregunta, según la que me correspondió a estudiante número 5. Dice que ¿por qué se usa la corriente alterna para alimentar los dispositivos caseros e industriales? Su principal ventaja está en que al ser transportada a lo largo de gran distancia, esta pierde menos energía que con la corriente continua, ya que esta por ser alterna es mucho más efectiva a la hora de ser transportada y transformada. Según en el breve resumen que se habla sobre la guerra de las corrientes de Tesla versus Edison, pues dice que son Tesla y Edison, no,
Edison son dos grandes inventores de la historia en sus sistemas de transportar la electricidad, como fue la corriente continua y la corriente alterna. La principal definición, según estos grandes inventores, fue que pues, en la corriente continua no varía con el tiempo, ya que fluye de manera estable y en una sola dirección. Es la corriente de pilas y de las baterías. Y la corriente alterna tenemos que fluye de manera cíclica, fluctuando su magnitud y su dirección en intervalos regulares. Es la corriente que va por las líneas eléctricas y que llega a los enchufes de las casas. Entonces aquí termino mi exposición en este primer ejercicio. Muchísimas gracias.